Yo quisiera iniciar entonces el mensaje de esta mañana elevándoles una consulta personal a cada uno. Cada uno puede contestar para sí mismo en base a esta pregunta. ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? Yo te invito a que tú escudriñes en lo más profundo de tu corazón y descubras cuáles son esos anhelos que están allí profundamente escondidos, que tú atesoras y en los cuales tienes ese anhelo, ese deseo. ¿Qué hay allí en tu corazón que anhelas y deseas? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría tener, las cosas que te gustaría hacer, las cosas que te gustaría lograr? ¿Qué habría en esa interesante lista, si tuvieras que armar una en tu casa o en cualquier lugar? ¿Qué habría en esa interesante lista de las cosas que son parte de los deseos de tu corazón? Puede ser, digamos, alguno podría decir, bueno, pues puede ser una casa, un carro, estabilidad financiera, salud, quizás algo no para ti mismo. Hay personas que también en su corazón hay anhelos por otras personas amadas, que en eso también consiste el amor, en desear el bien del prójimo, de un ser amado, debe ser algo especial de pronto para tu familia, es lo que puede estar allí en el anhelo de tu corazón. ¿Cuáles son entonces esos deseos de tu corazón? Ahora, y si alguien con quien tú estás teniendo esta conversación te dice, bueno, yo tengo buenas noticias para ti. Déjame decirte lo que dice la Biblia en el Salmo 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Tú tienes esos deseos en tu corazón? Tan solo deleítate en Dios y Él te concederá esos deseos. ¿Qué reflexión dejaría ese mensaje en ti? Si tú lo recibes de un hermano en la fe, o incluso pues, si tú estás escuchando algún mensaje, no necesariamente de una persona directamente de la radio, ¿qué reflexión dejaría en ti esa palabra? Y si tienes a una persona al lado, ¿qué tú le contestarías de vuelta? En este punto, yo al menos pensaría la posibilidad de que en ustedes pueda estar la inquietud en general de lo siguiente. ¿Es esto lo que realmente significa la Escritura? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿De qué manera? ¿Cómo así? ¿Cómo me deleito yo en el Señor? En la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar siempre respuestas y propósitos de lo alto. Así que yo les invito a que ustedes me acompañen en la lectura del Salmo 37. La base de este mensaje, el texto central, es 37:4. Sin embargo, para tener un buen contexto del mismo, yo quisiera que me acompañen en la lectura del 37, del 1 al 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es tuya por los siglos, Señor. Y yo en este momento, Señor, yo quiero pedirte que tú prepares cada corazón que aquí se encuentra, Señor, para que pueda recibir este mensaje que proviene de ti, un mensaje que proviene de la verdad, Señor. La verdad es tuya. Yo quiero, Señor, te pido que cada corazón aquí representado, Señor, pueda recibir, asimilar esta palabra para poder
propagarla, Señor, a las naciones, Señor. Pero antes que cada uno pueda vivirla, Señor, pueda homologar esa verdad con su propia vida, Señor, para que no solo la pueda propagar proclamándola, Señor, sino conforme a su propio testimonio, Señor. Yo te pido, Señor, que cada hermano aquí reciba la bendición de tu palabra, no dejes que mi criterio, Señor, se interponga, Señor, en este mensaje que tú vas a presentar. Yo simplemente, Señor, me ofrezco a ti como siervo para que ese mensaje llegue completamente conforme a tu voluntad. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, por tu Hijo amado, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Para dar algo de contexto, hemos leído el Salmo 37 del 1 al 9, y para dar algo de contexto bastante breve, la porción de Salmo 37.4, que es en el que estamos basando este mensaje, al igual que otros que ya hemos tocado previamente o que se han expuesto desde este púlpito en diferentes ocasiones, como por ejemplo Romanos 8.28, y también, por ejemplo, Filipenses 4.13. Son versículos muy utilizados con la noble intención de dar aliento a los que atraviesan momentos difíciles. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o les ayudan a bien. Por ejemplo, dice Romanos 8.28. Sin embargo, hermanos, a pesar de que este versículo no difiere de estos que son utilizados con la noble intención de animar a otras personas, con frecuencia este mensaje no se presenta en el contexto adecuado o, por otro lado, no es interpretado de la manera correcta por quienes reciben el pasaje. Esta situación a veces puede ocurrir incluso entre hermanos en la fe. A veces yo quiero exhortar a un hermano, yo le doy esta palabra, de pronto no la presento en el contexto adecuado, o si lo hago, quizás el hermano no la interpreta en el contexto adecuado. Y con esto no quiero decir que haya una mala intención en hacerlo, sino que muchas veces, y aquí viene entonces un punto importante que considero incluir como un paréntesis en esta introducción, es que por lo general estas situaciones se producen porque hay un enfoque egocéntrico cuando uno se acerca a la Biblia muchas veces. Muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia pensando en nosotros. Muchas veces abrimos la Escritura con nuestras preocupaciones personales en mente. De esa manera vamos y entramos a la Biblia directamente, con nuestras preocupaciones personales en la mente, buscando respuestas para nosotros, en lugar de entender la Biblia como fue concebida, es decir, desde la perspectiva del Creador, revelándose a sí mismo a través de ella. La Biblia, hermanos, no es un manual de autoayuda diseñado para satisfacer nuestros deseos. En realidad, hermanos, la Biblia es un testimonio revelador de Dios mismo a su pueblo sobre quién es Él, su carácter, sus expectativas para la humanidad, el propósito último de la existencia de la humanidad, que es glorificarle a Él. Por lo tanto, hermanos, al abordar las Escrituras, nosotros debemos recordar que ella no se trata de mí. Yo lo que estoy a punto de leer cuando abordo la Biblia no es sobre mí. Trata de Dios, trata de su revelación, de sus propósitos y de la revelación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Habiendo hecho este paréntesis y volviendo a nuestro texto, Salmo 37.4, entonces, ¿cuál es el contexto real del Salmo 37.4? Hemos leído el pasaje desde el 1 al verso 9. Bueno, este salmo es atribuido al rey David. Es un acróstico, o sea que cada sección del mismo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Hemos visto salmos a través incluso de la exposición desde este púlpito que tienen esa configuración, ¿no? Que es acróstico, o sea que empieza cada porción del mismo con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. En el mismo se reflexiona sobre la realidad de que a veces los impíos parecen estar prosperando mientras que los justos enfrentan dificultades. Usted ve, por ejemplo, en la parte del versículo del 1 al 2, que establece el tono del Salmo, que es la parte donde empieza este Salmo 37, que de hecho es un himno.
Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas, subrayo esta parte, envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Muchas veces, hermanos, aquí esta parte de ver manifiesto ese efímero y ese, entre paréntesis, prosperar de los malvados en contra de aquel, bueno, no en contra, sino que en contraste con aquellos justos en una posición quizás menos privilegiada, muchas veces nos pone a reflexionar, a veces hasta nos pone a cuestionar con respecto a la justicia. Estamos en el mes de la patria y hoy en día quizás nosotros pudiéramos estar viendo algo de eso. Nosotros estamos viendo mucha gente y se están descubriendo muchas cosas hoy en día de gente que de alguna manera, quién sabe con qué influencias, de qué manera prospera, y se van descubriendo que quizás esa prosperidad viene de fuentes no correctas. Sin embargo, el justo sufriente incluso recibe de la consecuencia de ese proceder de aquellas personas, porque el hecho de que aquellas personas tengan o acumulen estas riquezas también a veces son en detrimento de aquellos que tienen poco o los menos privilegiados, que pudieran de pronto poder estar necesitando de estos recursos que ellos se apropian de esa manera. El consejo al pueblo de Dios, hermanos, en este pasaje del Salmo 37, si lo pueden leer incluso con calma también en sus casas, es que ante las acciones maliciosas hay que mantener la calma. Nosotros podemos ver que eso está pasando en la calle, vemos las noticias, nos puede hervir la sangre en un momento dado cuando vemos estas cosas, y no solamente que lo vemos en las noticias, sino que lo experimentamos en la calle, sufrimos situaciones adversas, y todo por este cúmulo de cosas que ocurren. Pero el llamado, el consejo al pueblo de Dios en este Salmo, del 1 en adelante, 37, es a mantener la calma ante las acciones maliciosas, evitando gastar, hermanos, energía emocional innecesaria en preocupaciones que realmente no son útiles. La premisa o el punto fundamental aquí es reconocer que Dios está plenamente consciente de todos los acontecimientos. Yo no quiero hacer aquí un llamado a que de pronto cada quien no tenga algún tipo de manifestación de alguna manera. No es el propósito de este mensaje. Sin embargo, yo quiero ante eso poner el texto en donde el consejo al pueblo de Dios es a mantener la calma, a estar consciente de que Dios está plenamente anuente de los acontecimientos. Y eso hace que se elimine así esa necesidad que tengamos de inquietud. La ansiedad que está relacionada con aquellos que practican el mal a menudo se origina con nuestro sentido cristiano de rectitud. Tenemos un sentido cristiano de rectitud y nos puede obviamente hervir la sangre cuando vemos cosas que no son justas. Muchas veces también esa ansiedad es producto del miedo de ver las cosas que están pasando y el rumbo que están tomando. David en el Salmo proporciona prácticas para confiar en el Señor, hacer el bien, deleitarse en Él, encomendarse a los caminos del Señor, esperar pacientemente, no alterarse y dejar la ira. Todo eso coloca a David entre los versículos 3 y 9 del Salmo ante situaciones como las que les estoy manifestando. En lugar de prohibir simplemente la preocupación, David en el Salmo se ofrecen mandamientos prácticos para desviar el enfoque del creyente de las inquietudes hacia una relación más profunda con Dios. Sí, esas cosas nos molestan, pero nos distraen del enfoque. El enfoque debe ser que ante cualquiera de estas cosas no debemos descuidar nuestra relación más profunda con Dios.
Ustedes vean del versículo 3 al 9, todo lo que dice con respecto a estas prácticas. Dejar la envidia incluso. Y aquí en la envidia yo hago un paréntesis. Muchas veces nosotros podemos confundir nuestro enojo hacia una situación en particular, pero tendríamos también que examinar nuestro corazón y si es que acaso no es que de alguna manera nosotros allí en lo más recóndito de ese corazón lo que estamos es deseando tener también nosotros esa prosperidad, aún sabiendo que incluso puede ser maravilla. Esas cosas pueden pasar en lo profundo de nuestro corazón y quizás nosotros lo dejamos allí guardado. Agarramos la alfombra, lo ponemos allí encima, pero eso está guardado ahí en nuestro corazón. Qué bien le está yendo a él, pero ¿por qué? No es hijo de Dios, es impío, pero prospera. Hermanos, no debemos desenfocarnos de la más profunda relación, la más íntima relación nuestra con Dios en todo momento y sobre todo en momentos como este. En vez de permitir que la preocupación y la ira dominen, en este salmo se hace un llamado a relajarse en Cristo, relax, y concentrarse en la relación con Dios. Yo le invito a que en su casa lo lean nuevamente, Salmo 37, desde el 1 al 9. Ahora, yo les invito entonces a que consideremos en este mensaje 3 puntos basados, particularmente habiendo visto este contexto, en el Salmo 37, 4. Yo generalmente he recibido este salmo para cumpleaños. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Que dicen, bueno, feliz cumpleaños, hermano, que Dios conceda los deseos de tu corazón. Y en ese contexto, no sé si alguno, yo lo he recibido de esa manera. Vamos a considerar entonces en este mensaje el contexto real de ese pasaje. Y yo les pido que veamos entonces a partir del primer punto del bosquejo. El hermano ahí está ampliando. Dice lo siguiente, el primer punto, el deleite en el Señor cambia o transforma nuestros deseos. El deleite en el Señor cambia o transforma nuestros deseos. Ese es el primer punto. Hay varios pasajes de la Biblia, hermano, que nos exhortan a deleitarnos en el Señor. En ese punto en particular, deleitarnos, porque eso también es importante. No solo el énfasis en nuestros deseos. Ahí está el punto de deleitarnos en el Señor. Filipenses 4:4, por ejemplo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. En ese versículo ustedes ven que se enfatiza la alegría y el regocijo en nuestra relación con Dios. Deleitarme en Dios, hermanos, implica que yo pueda buscar una conexión profunda y significativa con Dios, de manera tal de que yo pueda encontrar gozo y satisfacción en conocerlo, amarlo y obedecerle. Esto se puede manifestar de muchas maneras, hermanos, a través de la oración, la lectura de la palabra, la adoración y vivir una vida en conformidad con los principios de justicia que vienen de Dios. En esencia, hermanos, deleitarme en Dios implica poner a Dios en el centro de la vida y buscar el placer y la satisfacción en la relación con Él, no en las circunstancias que me están rodeando. Él es el centro, no las circunstancias. Ahora, hermanos, la clave de mi deleite en Dios está en Cristo. La posibilidad de yo poder encontrar deleite en Dios se alcanza únicamente a través de una relación personal e íntima con Él, la cual solo es posible en Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Cristo no sale de la ecuación de mi deleite en Dios. Cuando tú te concentras en Jesucristo, hermanos, Dios te da, y eso lo pongo en mayúscula, Él te da, te concede los anhelos de tu corazón. No simplemente accede a tus anhelos. Quisiera de alguna manera repetirlo para tratar de explicarme de alguna manera. El énfasis está en esa, y volvemos a verlo en el versículo del Salmo 37:4,
que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Hermanos, allí tenemos que tener el énfasis en lo que Él concede y no en mis anhelos. Él te concederá las peticiones de tu corazón y el énfasis está en que Él te concederá, lo que Él te concederá y no tus anhelos. Él pone esos anhelos en tu corazón y Él no accede a simple capricho de tu corazón. Este versículo, hermanos, nos sugiere que ya tú posees deseos, que de hecho los tienes, y que se realizarán al deleitarte en Dios como si fuese una transacción. Sino que este versículo implica que al encontrar deleite en Él, Él coloca los deseos que Él quiere que tengas en tu corazón. Este cambio de enfoque transforma la interpretación común del versículo de deleitarse en el Señor. Si yo me deleito en Él, tengo los deseos que Él quiere en mi corazón. Dios jamás te va a dar algo que no viene de Él. Recuerda, hermanos, el contexto del pasaje que vimos al inicio. David aquí está compartiendo sabiduría sobre cómo no preocuparse o temer o enojarse por la maldad que nos rodea. Lo está haciendo nuevamente porque él sabe que nuestra tendencia es a preocuparnos y él lo está plasmando en el Salmo. Él dice que en medio de todo eso, si tú te deleitas en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. No envidies ese falso prosperar de los impíos. No envidies eso. Mira lo más profundo de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Él dice que en medio de todo eso, si te deleitas, Él te concederá los anhelos de tu corazón. Él va a sustituir ese miedo, ese enojo, esa envidia con los deseos que Él quiere que tú tengas. ¿Qué reemplazaría ese miedo y la ira? Bueno, serían sustituidos por paz y gozo, paciencia, fe y todos estos atributos deseables por Él para nosotros. Ahora, hermanos, yo les pido que volvamos de vuelta a esa lista que les pedí al principio sobre los deseos que hay en su corazón y que ustedes la revisen nuevamente, mentalmente, y me digan cuántos de ellos ustedes pueden estar seguros de que Dios los puso en su corazón. Piensen en esa lista. ¿Cuántos de ellos entonces yo puedo estar seguro? Este deseo, este anhelo que tengo lo puso Dios en mi corazón. ¿Cuántos de ellos tú puedes decir, bueno, yo sé que esto es lo que quiero y sé que Dios lo puso en mi corazón, está en la lista? Yo supongo, hermanos, que después que revises esta lista, quizás ha disminuido. Quizás hayas encontrado una, dos, varias, todas. Y tú digas, no, esto no viene de Dios. Es muy importante, hermanos, reflexionar siempre y evaluar los motivos. ¿Por qué yo deseo lo que deseo? ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Por qué crees que necesitas lo que necesitas? La suposición común, hermanos, es que somos cristianos y lo que quiero no es pecaminoso, así que por supuesto Dios debería querer que yo tenga eso y no hay nada de malo en que yo lo desee. Ese es muchas veces el pensamiento común. Pero debemos empezar a preguntarnos, ¿ha puesto Dios acaso este deseo en mi corazón? ¿Ese deseo que tengo viene de Dios? Ahora, hermanos, esto no significa pues que Dios no está dispuesto a darnos bendiciones en el sentido material o físico, como algunos de los ejemplos que mencionamos al principio. Eso no significa que Dios no está dispuesto a darnos bendiciones en ese sentido material o físico como un refrigerio para seguir en la misión que tenemos en medio de este mundo al cual ya no pertenecemos, pero en el que aún estamos para cumplir una misión. Dígame usted, ¿qué rey
no le concedería a su soldado o su embajador ese refrigerio que necesita para refrescar y estimularle en una misión tan importante y en lugares hostiles en el nombre de su reino, como nosotros estamos aquí hoy en día. Claro, hermanos, siempre estaremos agradecidos con nuestro Dios por cada bendición que Él nos da de cualquier naturaleza. El hecho de contar con el favor de nuestro Rey es de valor incalculable y Él nos dará siempre su bendición de manera sabia y prudentemente. Sin embargo, hermanos, nuestro enfoque no debe estar en las bendiciones materiales que Dios nos pueda ofrecer o nos pueda dar, considerando las mismas para acomodarnos en este mundo. Nuestro enfoque debe estar, claro, agradecemos la bendición de Dios, pero siempre teniendo la vista puesta en el cumplimiento de la misión, que no es terrenal, es de un orden celestial. Nosotros estamos aquí cumpliendo una misión, pero no somos de este mundo. Somos embajadores, tenemos una misión y nos debemos al Rey. Hermanos, hay promesa de galardón en la palabra para aquel siervo que cumpla fielmente con esa tarea. Nuestro enfoque siempre en la misión. Hay mucho, hermanos, que podemos encontrar, hay mucho en la Escritura que nos enseña que si tú te concentras en Cristo y en las cosas de arriba, estos serán los deseos que Él implementará en ti. Por lo tanto, la lección de Salmo 37:4, generalmente en los mensajes al final, para que quede como en la memoria, uno entrega esa parte elemental del significado de la verdad o el principio al que uno quiere hacer énfasis, pero lo vamos a dar en este momento. La lección del Salmo 37:4 no es utilizar tu deleite en el Señor para obtener lo que deseas. La esencia de ese salmo es que tu deleite en el Señor transforme tus deseos, deforma tus deseos, crea en ti los deseos que Dios quiere que tú tengas. Y Él lo va a conceder. Ahora, si vemos el segundo punto fundamental, que dice, no podemos confiar en nuestro corazón. Ese punto nos servirá en este bosquejo para resaltar que no se puede, hermano, confiar plenamente en tu corazón. No podemos confiar plenamente en nuestros corazones. Cuando tú hablas de alcanzar los deseos de tu corazón y dices, quiero los deseos de mi corazón, tú estás haciendo allí en esa declaración una suposición bastante significativa, y es que, bueno, mi corazón entonces es confiable. Si tú dices, yo quiero los deseos de mi corazón, tú estás suponiendo que tu corazón es confiable. No te fíes de lo que deseas, hermano. Escudriñalo. No obstante, hermano, tú no puedes depositar total confianza en tu corazón. Es probablemente esta una de las suposiciones más comunes y de hecho las más riesgosas, confiar en tu corazón, y que contribuye generalmente al malentendido de este salmo. La creencia de que tú puedes confiar en tu corazón, esa suposición es muy riesgosa, hermanos. Algunos podrían argumentar diciendo, bueno, hermano, pero mi corazón lo anhela, yo sé que soy creyente, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo morando en mi corazón, entonces eso debería significar que lo que yo deseo es lo que Dios quiere para mí. Si no es pecaminoso, la Biblia no lo prohíbe, entonces seguramente Dios ha implantado ese deseo en mi corazón. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es crucial, hermanos, recordar siempre esa escritura, ya que describe nuestra naturaleza. Ahora, algunos pueden objetar y argumentar diciendo, bueno, pero es que esta escritura es del Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, hemos recibido el Espíritu Santo al venir a la fe en Cristo. Entonces, pues, un ejemplo de esto y de este argumento que es válido, lo podemos tener entonces, incluso la persona lo puede poner en el libro
en la segunda de Corintios 5:17, que dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, si nuestro corazón era anteriormente perverso y ahora somos nuevas creaciones, ¿no hemos acaso experimentado un cambio también en nuestro corazón? Un argumento. Y es una afirmación válida, pero yo te pregunto nuevamente, ¿tú realmente eres capaz de confiar plenamente en tu corazón en todo momento? No estamos negando, hermanos, que Dios haya transformado tu corazón de alguna manera, o que Dios haya obrado en tu corazón al colocar el Espíritu Santo en ti. Pero aún así, incluso con esto, hermano, tú puedes afirmar con certeza que confías al 100% en tu corazón en todas las situaciones. Yo les pido entonces, hermanos, que anoten y me acompañen. Yo lo voy a leer acá. Romanos 7, 21 25, escrito por el apóstol Pablo, que dicho sea paso, pues todos sabemos, experimentó una de las conversiones más impactantes de las que podamos nosotros tener referencia en la Biblia, y quien escribió, bajo la inspiración del Espíritu, gran parte del Nuevo Testamento. Él declara ahí, en esa porción bíblica, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, aquí el apóstol Pablo habla de ese conflicto interno, admitiendo que a veces hace cosas que no desea hacer y tiene pensamientos indeseados. De hecho, en la porción de la palabra que acabamos de leer, él dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. El apóstol Pablo, a pesar de ser un ferviente creyente y servidor, le reconoce la lucha que hay dentro de él. Ese conflicto se puede explorar aún más en lo que escribió en Gálatas 5, donde Pablo aconseja, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí Pablo habla a los hermanos describiendo esa guerra interna entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa que aún persiste. Hermanos, si bien es cierto que nosotros hemos sido transformados en nuevas criaturas, aún permanecemos en este mundo, en la presencia del pecado y en este cuerpo de corrupción. Y mientras estemos allí, hasta que el Señor venga por nosotros, tendremos esa limitación. La limitación del pecado, esa lucha interna que hay dentro de nosotros. No podemos confiar en nuestro corazón de esa manera. Nuestro corazón es de carne. Entonces, hermanos, tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entonces entre antes y después de venir a Cristo? Pues, bueno, hermanos, antes de la salvación, básicamente, pues, somos ciegos a nuestro egoísmo y a menudo no nos damos cuenta de que nuestros deseos no concuerdan con los de Dios. Algunas personas que no conocen a Cristo automáticamente, y ustedes lo pueden ver cuando ustedes conversan con alguna persona en el metro, en cualquier lugar, y les dan hasta su punto de vista, ellos asumen que sus puntos de vista son correctos y que Dios está de acuerdo con ellos. Algunos pues sí, niegan a Dios, la existencia de Dios. Sin embargo, nosotros al convertirnos a Cristo adquirimos el deseo de discernir, se supone. Con el Espíritu Santo que mora en nosotros obtenemos la capacidad de discernir. Y se supone que tenemos ese deseo de discernir. Y ver si nuestros deseos, dicho sea de paso, con redundancia,
ver si nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios. Cuando nosotros recibimos al Espíritu, se supone que recibimos esa capacidad y que tenemos el deseo de discernir si nuestros deseos son conformes a la voluntad de Dios. Yo me imagino que has notado que las personas que no conocen a Cristo suelen asumir ese punto de vista automáticamente y la visión que tienen de Dios, según ellos, son correctas sin reconocer su egoísmo. Pero tú, hermano, al convertirte a Cristo, tú recibes esa habilidad de evaluar tus motivos internamente y de examinar tu corazón a través de la Biblia y la iluminación del Espíritu Santo. Ahora puedes decir, yo puedo discernir si estos deseos son de Dios o no, si son conforme a la voluntad de Dios o no. Puedo discernir cuáles son mis motivos, si son egoístas o no. No hay justificación para no hacerlo. Esa es una habilidad que tú no tenías antes de venir a Cristo, pero que la tienes ahora. Ahora, hermanos, aunque eres diferente, aún así, incluso con esa capacidad, no puedes asumir, por lo que ya hemos mencionado, automáticamente que lo que está en tu corazón es lo que Dios ha puesto allí. No te fíes nunca, hermanos, cierro este punto con esta exhortación, no te fíes nunca de los deseos de tu corazón. No subestimes esos deseos que guardas en lo más profundo, asumiendo confiadamente que son legítimos y que vienen de Dios. Un descuido, hermanos, y a la larga, esto puede traerte lamentables consecuencias para tu vida, para los que te aman, para tu iglesia incluso, y la gravedad de pecar contra Dios. No descuides, hermano. No subestimes esos deseos que tienes allí guardados en tu corazón. Escudriñalos y exponlos. Si reconoces que esto no viene de Dios, debe ser expuesto a Dios para que por Él sea quitado. No debes destapar esa alfombra y sacar esa basura que hay allá abajo y ser expuesta a Dios para su destrucción. Como tercer y último punto, hermano, yo les invito a que consideremos entonces que debemos confiar en Dios y procurar hacer siempre lo correcto. Si consideramos entonces lo que se expuso de Romanos 7 y Gálatas 5, de la experiencia de Pablo, que vimos en el punto 2, es importante reflexionar sobre la posibilidad de que cualquier deseo que está arraigado allí en nuestro corazón podría no estar alineado con la voluntad de Dios, por ende no es bueno, no es correcto. O sea, por eso mismo, debes escudriñarlo porque si está ahí, puede ser que no sea bueno, no venga de Dios, no sea correcto. Y simplemente no puedes estar ahí viviendo tranquilamente con ese deseo escondido en tu corazón. No importa cuánto lo anheles, cuánto creas merecerlo o pienses que debías tenerlo. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo discernimos si un deseo proviene de Dios entonces? Y te voy a compartir algunos puntos. Es fundamental, primeramente, para discernir si un deseo proviene de Dios, que reconozcas la existencia de una batalla interna antes de asumir automáticamente que un deseo refleja la voluntad de Dios. Y lo vemos en el ejemplo de Pablo. Se requiere una evaluación profunda de nuestra vida espiritual para determinar si el deseo está en armonía con el que Dios desea. Nosotros no podemos, hermanos, complacer simultáneamente, y este es otro punto, otro principio muy importante para eso, para discernir eso. Nosotros no podemos simultáneamente, es imposible, complacer a Dios y a nosotros mismos. Al enfocarnos en deseos materiales. Necesitamos examinar si nuestro enfoque está centrado en nosotros mismos o en Dios. No puedes amar a Dios y al mundo. Las Escrituras nos advierten sobre los peligros de enfocarnos en el dinero, las posesiones, en las cosas terrenales, instándonos a dirigir nuestra atención hacia lo celestial. Aunque es una lucha constante, hermanos, se nos ha dado el poder para mantener nuestro enfoque en Dios.
Nosotros tenemos varios pasajes, por ejemplo, que afirman este punto. Por ejemplo, en Colosenses 3, que no podemos servir a Dios y al dinero o a las posesiones. Debemos enfocarnos en las cosas de arriba. Hebreos 12, por ejemplo, nos insta a poner nuestros ojos en Cristo. La primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice que no podemos amar a Dios y amar al mundo. Nuestras elecciones, hermanos, revelan en qué nos enfocamos. Lo que tú eliges revela en qué estás enfocado. Mantener nuestro enfoque en Dios requiere compromiso, ya que nuestra carne tiende a desviarse hacia el egoísmo. Es una lucha constante, pero una que podemos superar con el poder que se nos ha otorgado. Hermanos, en la vida y a través de la palabra, tú puedes encontrar muchas situaciones en la cotidianidad que te da grandes enseñanzas. Tú lees la palabra, observas en tu cotidianidad, viendo, por ejemplo, hasta unas olimpiadas, viendo unas noticias, viendo un partido. Hay muchas cosas que tú ves, lees la palabra, ves las situaciones, observas la cotidianidad y eso te da grandes enseñanzas porque tú puedes contrastar lo que la palabra te está llevando y lo que tú ves a tu alrededor. A mí me gusta mucho, una vez estuve interesado en saber sobre la preparación que exige un atleta del deporte de arco y flecha. Generalmente uno ve a estas personas y ve personas maduras, no necesariamente superatletas, pero en otras ocasiones he visto hasta jóvenes. Pero siempre me había llamado la atención la práctica del tiro de arco de la flecha y siempre porque encontraba o buscaba, sabía que allí había una analogía con respecto a la práctica que nosotros debemos tener para no caer en el pecado. Precisamente porque el concepto de pecado en griego, la palabra griega para pecado es amartía, que prácticamente significa errar al blanco. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, que los que practican el arco y flecha, ellos primeramente, toda la disciplina que tienen que tener para poder dar en el blanco. Ellos tienen que preparar su equipo, todo muy medido. Las flechas que van a utilizar deben estar perfectamente balanceadas en peso. Un ligero desbalance en esas flechas, en la punta o en las plumas, por más que tengas todo preparado, años de preparación y demás, un ligero desbalance, una medida, un calibre mal de esas flechas provocarían que al lanzarla se desvíen. Eso es con el instrumento, que es algo externo a ellos. Pero la preparación que ellos tienen que tener una preparación neuromuscular impresionante, mente y cuerpo. Vayamos al cuerpo. Deben prepararse físicamente, deben ser muy fuertes y deben tener mucho equilibrio. Tienen que hacer miles de repeticiones para poder llegar a una rutina de postura. Deben tener la capacidad mental para esas miles de repeticiones. Cuando van a una competición no pueden llevar el estrés de nada de la casa, porque un estrés que ellos tengan por alguna situación externa a la competencia que van a tener podría provocar en ellos un estrés muscular que les impida competir en una olimpiada al máximo nivel. Un estrés externo. Se dirá, bueno, un futbolista de pronto tiene un problema, se le olvida cuando suena el pito, o el boxeador cuando suena la campana, apenas ahí empieza y se tira los primeros golpes, se le olvida. A alguien que tira al arco de la flecha no puede tener ninguna situación que en su mente cause estrés porque podría provocarle una situación tensa muscular. Incluso, para ellos prepararse, tienen que ver muchas veces las prácticas que han tenido en video, tienen que filmarse. ¿Por qué? Y miren esta analogía. Generalmente cuando ellos tienen una rutina, su cuerpo tiende a desviarse de la misma, por más que la practiques 1.000.000 de veces, en algún detalle, en alguna leve inclinación del brazo, en alguna leve presión adicional en tu muñeca. Incluso he escuchado que ellos tienen que
como rutina imaginar el tiro antes de hacerlo. Ahora, todas estas cosas que he dicho, la más importante, ellos tienen que quitar cualquier factor externo que les desenfoque de algo, que es lo más importante. El blanco. El blanco. No pueden poner sus ojos, a pesar de que se ven tentados, en nada más, sino que en el blanco. Nosotros, hermanos, imagínense, ellos que tienen que prepararse de esa manera para poder darle al blanco. Ahora lleven esa analogía, sabiendo que nuestro blanco es Cristo. Palabra, una y otra vez, nuestro corazón tiende a desviarse. Oración, debemos estar alineados con Dios, con su voluntad. Cuando oramos, decimos, Señor, esto está puesto en mi corazón, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, la tuya. Nuestro blanco es Cristo. Y ellos en este deporte se preparan de esa manera. Aunque puede parecer obvio, la guía de la Biblia es esencial, hermano. ¿Sí? La Escritura, si la Escritura, hermano, si usted la lee, prohíbe un deseo, nosotros debemos considerarlo como pecado. Aunque no lo hayas materializado, porque muchas veces cometemos ese error. Pensamos, tenemos este deseo, pero eso nunca lo hemos materializado, así que nosotros, eso no te hace inocente, hermano. Pecado es pecado. Independientemente cuánto lo desees, cuánto tanto, cuánto menos, es pecado. La Biblia también nos guía hacia los deseos que Dios puede poner en nuestro corazón, en el otro sentido, como el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En situaciones donde, por ejemplo, tú no estés claro si un deseo es de Dios, debes trabajar en la satisfacción sin Él, confiando en la soberanía de Dios y en su tiempo para que te sea revelado si eso es. Pero entre tanto, debes trabajar en tu satisfacción sin ese deseo, en tanto no tengas confirmación de Dios que viene de Él. La oración, hermanos, para aceptar la posibilidad de que el deseo no sea de Dios es crucial. Es esencial, hermanos, no apresurarse en confiar en el tiempo de Dios, trabajando en el contentamiento sin depender del deseo. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que si yo tengo alguna dificultad de lograr en algo, pues encuentro el contexto en este versículo para decir, bueno, es que todo lo puedo en Cristo, no lo lograré, pero en las fuerzas de Cristo. Este versículo se centra en mostrarte que puedes hallar contentamiento en medio del sufrimiento. Todo lo puedes soportar en Cristo. Ese es el contexto que acompaña ese pasaje. Que por cierto, lo vemos también incluso en las insignias de nuestra fuerza policial. Finalmente, hermanos, se enfatiza que el verdadero anhelo del corazón debe ser la transformación del carácter. No está en algo material o pasajero, no está en posesiones o experiencias pasajeras. Deleitarnos en Dios y recibir los deseos del corazón se relaciona con rasgos de carácter que reflejan a Cristo. Ese es el propósito, ya lo hemos expuesto aquí desde este púlpito. Ese es el propósito que está plasmado en Romanos 8:28 en adelante. El propósito principal es que otros vean la justicia de Cristo en nosotros como su representante. No se trata de un deseo efímero, superficial, impulsivo, un simple capricho. Hermanos, Dios no imprimiría en nuestros corazones un deseo de esa naturaleza material y pasajera en relación con encontrar deleite en Él, que es un Dios espiritual y eterno. Yo les invito entonces, para resumir, para concluir,
a que recordemos siempre entonces al salir de aquí estos 3 puntos que hemos destacado. Primeramente, que el deleite en el Señor cambia nuestros deseos y nuestros anhelos. Y ese es el punto principal del Salmo 37:4. No es usar nuestro deleite en el Señor para obtener lo que queremos, como si fuera una transacción, sino que nuestro deleite en el Señor cambia nuestros deseos y crea en nosotros los deseos o los anhelos que Él quiere que tengamos. Al enfocarnos en Cristo, hermanos, y en las cosas de arriba, Él pone esos deseos en mi corazón. Nosotros, hermanos, tampoco podemos confiar en nuestro corazón. Cuando hablamos de tener los deseos en nuestro corazón, estamos haciendo una suposición importante de que nuestro corazón es confiable y no es así. No podemos confiar en nuestro corazón, debemos confiar en Dios y en sus deseos para nosotros. Y finalmente debemos confiar en Dios y hacer lo correcto. Ese salmo, completamente el 37, nos debe llamar a todos, hermanos, a confiar en Dios y hacer lo correcto incluso cuando nos rodea la maldad. Debemos enfocarnos en Cristo, alejar ese miedo y enfocarnos en Él. Esa distracción hay que alejarla. Recuerden la analogía del arquero. Hacer lo que es fiel y correcto y confiar en que Dios nos dará los deseos que Él quiere que tengamos. Al hacerlo, solo así podemos encontrar paz y seguridad en Él. No importa que el mundo se caiga a tu alrededor, si tu enfoque está en Él. Ahora, hermanos, este mensaje no solo aplica a cada uno en lo personal, sino que también a nosotros como cuerpo, como comunidad de fe. Estos principios se traducen en una búsqueda colectiva de la presencia de Dios. En nuestra iglesia debemos aspirar a discernir juntos la voluntad de Dios también para con esta iglesia, orando todos con fervor y cultivando esa comunidad centrada en Dios. Al deleitarnos nosotros en Él como iglesia, confiamos en que las decisiones que aquí tomemos y que tomaremos, muy importantes, serán guiadas por la sabiduría y el amor de Dios. Este salmo, hermano, nos desafía a ser una iglesia que se regocija en la presencia de Dios, se deleita en Él, confiando que al hacerlo Él va a cumplir los más profundos anhelos de nuestros corazones como comunidad de fe. Corazones bañados en su amor y entregados completamente a su voluntad.